Sales. ¿Listo? Sí, sales. Ok. Iniciamos. Pues vamos a dar inicio a la sesión de los días miércoles de ortopedia mixta. Pues nos acompaña un compañero, un amigo, y pues ya el doctor Luis Néstor Gómez Espinosa, que pues ya tenemos ya muchos años de estar aquí en este hospital, y creo que la experiencia de tratar pues toda la patología espinal pues, no ha sido a través de un año, sino también a través de un largo camino, y eso es a veces lo que nos da la experiencia de poder pues, platicar con los residentes o con toda la gente que nos visita a través de la página de internet. Pues hablar un tema como es la mielopatía espondilótica, bueno, es algo que es un parteaguas, ¿no? Sobre todo la manera de cómo abordar al paciente cuando tiene un deterioro neurológico, y sobre todo la complejidad del cuello, cómo entrar, porque la mortalidad es alta en estos pacientes si no tiene la precaución o un buen protocolo de estudio que nos permita accesar a un quirófano y ver sobre todo los riesgos cuando tenemos un YOA con un puntaje donde tienes que tomar una determinación y decir, creo que este paciente es importante hacerle una cirugía vía anterior o vía posterior o los 360 grados. Entonces, para eso, bueno, pues te hemos invitado a que nos des tu experiencia. Creo que el servicio donde ustedes están pues es un servicio de punta de lanza a nivel nacional, y bueno, pues los hemos visto a ustedes ya en los foros, en los colegios, en los congresos, y pues debido a vos, pues es tu casa, y pues damos toda esa experiencia y todo ese bagaje de lo que haces con los pacientes con mielopatía espondilótica. Gracias, Enrique. Agradezco al doctor Enrique Guzmán la invitación, al doctor Rodrigo Solano, a las famosas ya pláticas de la mixta. ¿Oh, sí? Pues sí, apago, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante el ver la patología de la columna cervical. Cuando yo estaba de residente, R1, R2, R3, prácticamente no superaban cuellos en este hospital. El único que los superaba era el doctor Ventura, el único que les quedaban bien los cuellos era el doctor Ventura, y a la fecha pues sigue siendo muy bueno en esto. De alguna manera nos transmitió su experiencia. Estamos superando prácticamente diario alguna cirugía cervical, ya sea vía anterior, vía posterior, mucha mielopatía cervical, mucha hernia de disco. Y pues obviamente muy pocos creen que por año en este hospital, que es donde estamos, se llegan a operar cerca de 800 cirugías de columna durante este transcurso del año. Y de estas, tal vez una cuarta parte, un 20% son cirugías de columna cervical. Está medio raro que antes no y ahora sí, hace 20 años no y ahora sí. Bueno, ¿qué es la mielopatía cervical o la mielopatía espondilótica cervical? O MEC, o mielopatía, es un desorden de la médula espinal y disfunción de las raíces nerviosas que es causada por una degeneración crónica del disco cervical y o por una compresión de las mismas estructuras en un proceso degenerativo de la columna cervical. Se presenta en mayores de 55 años principalmente. Esto ya nos da una pista por qué ha aumentado. Lo entendemos entonces como un compromiso de la médula cervical debido a cambios degenerativos a nivel de la columna cervical. Esa es la explicación más sencillita, muy entendible por todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde 1921 se distinguió entre mielopatías no compresivas o intrínsecas y mielopatías compresivas, que son meritorias de manejo quirúrgico por una estenosis del conducto o por los osteofitos cervicales. Actualmente se considera que la mielopatía espondilótica cervical es la causa más común de paraparesia espástica. Es más común hoy en día de más viejitos que no tienen posibilidad ya de levantarse o que disminuyen su función motora, y entre la población de la tercera edad. ¿Qué historia natural tiene? No es una historia natural definida, no podemos hablar que evoluciona de alguna manera específica, ni siquiera a través de los años. En 5 décadas de estudio no hay una historia natural. El curso en el tiempo puede ser muy variable, puede llevarse años, puede llevarse meses. La evolución oscila de periodos sin afectación en forma extensa, pocos cursos de deterioro progresivo
y habitualmente no hay una regresión sintomática. El paciente que llega a un estadio de paraparesia o de espasticidad o de limitación, ahí se queda y después puede estar muchos años ahí y avanza al siguiente. Por eso puede engañar a muchos la evolución de esta enfermedad. Es un deterioro lento, es escalonado, empeora principalmente o inicialmente con trastornos de la marcha, debilidad y alteraciones sensoriales y dolor, y las manifestaciones neurológicas por las que los pacientes no lo detectan en sus viejitos es porque es muy sutil y se dificulta para estudiar la evolución natural. A partir de los 30 años de edad ocurren procesos degenerativos en la columna cervical a nivel de todas estas estructuras. Los cambios degenerativos principales en las facetas, en discos, en ligamentos y tejido conectivo y por complejos osteofíticos discales, representados aquí a todos los niveles, es lo que nos ocasiona tanto la afección de disco como la afección de la médula cervical. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una desecación del núcleo pulposo, disminución del tamaño de los aminoglicanos del disco cervical, hay disminución de la colágena y las fibrillas de colágeno tipo 2 y una esclerosis y reducción en las comunicaciones vasculares entre el cuerpo y el disco. Entonces vemos que la columna queda, o la médula queda atacada por todos lados. Hay una hipertrofia del ligamento amarillo, aumento de la laxitud de las cápsulas facetarias, articulaciones, subvertebrales, ligamentos, y empezamos a ver columnas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es tal vez lo más importante de esta plática? Y lo que nos va a explicar por qué estamos viendo más. La mitad de los pacientes de 50 años y el 100% de los pacientes con 70 años, hay estudios que nos hablan de que ya tienen datos de mielopatía espondilítica cervical. Entonces no es raro que estemos operando a pacientes de esta edad o mayores por un problema mielopático cervical. Muchos de estos pacientes que ya tienen datos clínicos, datos radiográficos, tienen síntomas y signos de una mieloradiculopatía. O sea, tanto mielopáticos como radiculopáticos a nivel cervical. Esta alteración de la función medular o de la médula puede ser por una consecuencia de falla en el aporte vascular y causado por alteraciones en la espondilosis cervical. Esas compresiones, esos complejos osteofíticos están lastimando ese nivel. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se describe que hay un mecanismo estático que causa la mielopatía, un mecanismo dinámico y finalmente una isquemia del cordón espinal. En el mecánico estático se reduce el diámetro del conducto, más del 30%, hay un envejecimiento del disco, una pérdida de la altura por la desecación del mismo disco y los osteofitos progresivos. En la parte mecánica, pues obviamente en flexión y en extensión, hay movilidad tanto del ligamento amarillo como de discos, y todo esto comprime y da afección aumentada en la mielopatía. ¿Cuál es el papel que juega o por qué es tan importante la isquemia? Porque probablemente este rol vascular es parte importante de la fisiopatología en la mielopatía espondilítica cervical. No es muy entendido este tipo de mecanismo y nosotros hemos encontrado una teoría de la reperfusión medular. Esta reperfusión se habla mucho en corazón y también en riñón después de la resección de aneurismas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Una médula espinal que no está funcionando, que no tiene buen aporte sanguíneo, en el momento en que se hace la descompresión y llega otra vez este aporte sanguíneo, puede tener inclusive empeoramiento de los síntomas neurológicos del paciente. Lo dejamos todavía a nivel de teoría, no hemos podido comprobar, no lo hemos encontrado como tal en la literatura, pero es algo de lo que manejamos en algunos pacientes de acuerdo a la evolución que han tenido. Puede haber compresión directa de grandes vasos, como la arteria espinal anterior, flujo reducido de los plexos piales y pequeñas arterias, y alteración en el flujo venoso, lo cual causa una congestión venosa. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar entonces? Hallazgos patológicos que nos indican mecanismos vasculares como la causa de la mielopatía. ¿Qué puede ser? La necrosis, que ocurre en el cordón espinal, la cavitación de la materia gris, lo conocemos como mielomalacia, y en la región medular que mayor frecuencia tiene mielopatía es C5-C6, de C5 a C7. Ahora, es importante recalcar que estos hallazgos, la mielomalacia o los cambios de hiperintensidad en el cordón en las secuencias T2 y T1 de la resonancia magnética,
están ligados con el pronóstico funcional que puede tener el paciente en el posoperatorio. Los médicos radiólogos ya han reportado varios casos de estos, varias series, comparándola con tratamientos quirúrgicos con el resultado. Esto nos puede estar hablando también ya de un pronóstico funcional en el paciente con neuropatía cervical. Entonces, ¿qué encontramos en la exploración? Cuando finalmente se decide traer al paciente con nosotros. Una pérdida de fuerza de las extremidades superiores, torpeza de los movimientos finos, puede haber alteraciones en la escritura o en la firma del paciente, hiperreflexia generalizada por debajo del ciclo de compresión, Clons, Babinski, Hoffman y reflejo radial invertido. El signo de Hoffman se desencadena al flexionar la falange distal del tercer dedo. Hay una respuesta positiva cuando la flexión del pulgar en la articulación interfalángica. El reflejo radial invertido, aquí está descrito, también hay que buscarlo. Y hay síndromes clínicos en la mielopatía, dependiendo si la compresión es de cordones posteriores, en tractos piramidales anteriores o en los tractos espinotalámicos laterales. Entonces nosotros podemos ver parcialmente en las imágenes axiales de la resonancia magnética qué puede ser o con qué corresponde parte de la afección que tiene cada uno de los pacientes. Entonces, hay datos de mieloradiculopatía, dolor axial o también radicular, trastornos sensitivos, trastornos motores y trastornos en la marcha. Que básicamente la ampliación del patrón de la marcha en un paciente anciano asintomático de cualquier cosa nos tiene que hacer pensar en una mielopatía espondilótica cervical. Es el primer dato clínico que nosotros podemos encontrar. Y estos trastornos de la marcha son mínimos, son de deterioro gradual, pueden llegar a ser una marcha táxica con paresis y espasticidad y requiriendo de apoyos externos. Puede variar desde la pérdida del balance, aumento en base a la sustentación que les estaba comentando, y presentarse antes de la afección de las extremidades superiores, antes de que el paciente pierda fuerza o pierda capacidad motora superior, lo presente en la marcha. En algunos casos puede haber alguna afección por dermatomos, dependiendo si coexiste o no con hernias de disco, principalmente, y estos pacientes pueden tener hasta 50% grados de alteración en esfínteres. Entonces, este concepto de ONU acerca de la mano mielopática, una imagen dice más que 1000 palabras, y podemos entender entonces que estos pacientes pues, ya tienen una fase mucho más avanzada de mielopatía, por la cual tienen que ser tratados quirúrgicamente. Ya dijimos que principalmente la mano mielopática, sitio de afección C6, arriba de C6, C7, hay hipotrofia de las evidencias tena, puede llegar hasta el antebrazo, hay disminución de la percepción de la vibración en las manos y alteraciones de pinza fina y oposición. Una de las pruebas inclusive es abrir y cerrar rápido las manos del paciente, no lo puede tolerar más de un minuto, se queda trabado. El perfil mielopático entonces, signos de neurona motora superior, caudales a nivel, Hoffman, Hermit, reflejo radial invertido, hiperreflexia, Clons, Babinski, trastorno de la marcha, evolución de reflejos, exaltación del tricipital. En el perfil radiculopático se parecen bastante, pero se parece porque comparten datos. Esta gráfica nos sirve para ver cuándo son más datos de radiculopatía y datos de mielopatía. Podría ser poco importante esta diapositiva, pero no debemos olvidar que hay que hacer clínica con el paciente. Tenemos que explorarlo, tenemos que preguntarle, tenemos que ver qué capacidades tiene funcionales, porque a cualquiera diría, bueno, es muy fácil con los estudios de imagen o con los estudios alternos ver cuál es el problema del paciente. Pero si llevamos una correlación clínica correcta, tenemos que tomar en cuenta esto y tenemos que explorar al paciente para llegar previamente a un diagnóstico. Tener en cuenta los síndromes cervicales, de acuerdo a la afección de cada nivel y cómo se presentan. Tener en cuenta también, cuando ya lo estamos viendo al paciente, la clasificación de la Asociación Japonesa de Ortopedia, la famosa YOA, en qué grado está, se suman los puntos. Tener en vista la clasificación de Nurich, se dice que paciente que llega a Nurich 4, Nurich 5, hay que dudar, hay que poner en tela de juicio ya el operario. Ideal de Nurich 3 para arriba. Son los pacientes que tienen mejor evolución.
El diagnóstico, las hallazgos de la historia clínica, del examen físico, las radiografías simples son muy importantes, nos ayudan bastante, sobre todo para en esta época de resonancia magnética ver cambios degenerativos a nivel óseo y se confirman mediante resonancia magnética. Pedimos AP lateral, oblicuas y dinámicas. Podemos notar cambios artrósicos y degenerativos, sobre todo en mayores de 50 años. El paciente tiene un dolor persistente o ya podemos detectar clínicamente un déficit neurológico y se deben de interpretar con mucho cuidado. Papel de la mielografía y la TAC en la mielopatía espondilótica cervical fue muy valioso en los inicios de la imagenología, actualmente ya está prácticamente en desuso. Sí nos puede ser de utilidad junto con la TAC en lugares donde no se cuente con resonancia magnética. Aquí en el hospital todavía nos tocó ver estudios contrastados en Biotac y eran muy útiles para lo que nosotros hacíamos. Ahora ya ha sido desplazado por la resonancia magnética. La TAC de alta definición también nos puede dar mucha información, sobre todo en los 3 planos y las reconstrucciones, acerca de qué es el daño óseo o qué daño está produciendo el hueso en la espondilosis, para que también calculemos esos detalles con los pacientes. ¿Qué estudios tenemos también de electrodiagnóstico? La electromiografía para descartar principalmente datos de neuropatía periférica. Hay que recordar que un paciente con neuropatía cervical también puede tener una polineuropatía diabética. Entonces, eso nos ayuda en el diagnóstico diferencial y en el pronóstico funcional del paciente. Entonces, aunque sea para pronóstico funcional, descartar alguna neuropatía periférica, alguna radiculopatía extra y los potenciales para la evaluación del cordón espinal. Son muy inespecíficos cuando la valoración es muy alta y los dos se tienen que interpretar con cautela. El estudio de elección, obviamente, hoy en día, la resonancia magnética, porque no es invasiva y nos identifica las lesiones intrínsecas, tumores, cambios de morfología del cordón medular, como la mielomalacia, y esto a la vez, como ya les contaba, nos puede dar un pronóstico funcional que le podemos externar al paciente para que tampoco se sienta ni desinformado ni defraudado por lo que le estamos diciendo. Ahora, la resonancia magnética no nos es de utilidad para valorar cambios artrósicos. ¿Por qué? Porque no valora huesos, no valora tan claramente articulaciones. Nos da información valiosa de tejidos blandos, del disco y del tejido intramedular. Entonces, si juntamos la radiografía con la resonancia, podemos tener ya una idea muy clara de qué es lo que le vamos a hacer o qué es lo que tiene nuestro paciente. En resonancia magnética, imágenes potenciadas en T1 y T2, cortes axiales, sagitales y coronales. En ocasiones hay que utilizar contraste paramagnético, buscar datos de hiperintensidad intramedular en el sitio de la patología, sobre todo en T2. Nos dicen los radiólogos que primero los cambios aparecen en las secuencias T2. Cuando aparecen además en las secuencias T1, estos cambios de hiperintensidad intramedular, el diagnóstico es más pobre para la recuperación del paciente. Y las fases de daño medular, temprana edema, intermedia sinomelia y la tardía, la mielomalacia, que es una necrosis cística de la sustancia gris. Diagnóstico diferencial. Todo esto tenemos nosotros que ver y diferenciar en relación con la mielopatía cervical. Todo esto nos puede confundir. No estamos exentos de operar a un paciente pensando que tiene una mielopatía cervical y confundirlo con una patología intracraneal, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, una mielitis transversa, enfermedad vascular cerebral, siringomiela, mielitis parainfecciosa, una degeneración combinada subaguda por B12, mielitis por radiación, mielopatía hereditaria, mielopatía de origen desconocido, tumores del médula espinal o Alzheimer y depresión. Entonces, todo esto nos puede enmascarar una mielopatía espondilótica cervical. Hay que tenerlo en cuenta, hay que aprender a diagnosticarlo, hay que aprender a buscarlo para darle mejores resultados al paciente. Si lo operamos con cualquiera de estas patologías, obviamente no vamos a ver ninguna mejoría en el paciente. Diagnóstico diferencial, este caso lo tuvimos hace poco, me gustó ponérselos para que lo vieran. Lo vemos y decimos que tiene ocupación a nivel de médula, tiene una pequeña hernia en C5, insistieron en algún lugar en operarle la hernia diciendo que todo esto iba a mejorar, pero aquí vemos que tiene algo adentro de médula. Nosotros no lo quisimos operar considerando que era otra la patología que tenía y que el simple hecho de quitarle una hernia de disco no le iba a mejorar toda la patología intramedular
y todos los datos mielopáticos que él ya tenía. Entonces este paciente, no sabemos el diagnóstico final, fue referido, pero fue sesionado, y de los casos más difíciles que hasta la fecha siguen sin un diagnóstico específico por parte de nosotros. ¿Qué tratamiento tenemos para estos pacientes? Muchos dirían que empezar siempre con tratamiento conservador, pero hay que ver en qué condiciones llega el paciente. Con poca sintomatología pueden manejarse con terapia física, pero con datos clínicos de mielopatía compresiva son candidatos a manejo quirúrgico. Hay una controversia que se ha presentado en congresos y en cursos de columna acerca de los abordajes anteriores o los abordajes posteriores o los abordajes mixtos. Esto yo creo que depende del tipo de paciente, se debe de individualizar a cada uno de ellos y decidir qué es lo que se va a hacer. En términos generales, paciente que tiene patología anterior, entra por adelante, patología posterior porque tiene una cifosis cervical, está contraindicado entrar por atrás. Si son muchos niveles y tiene una buena lordosis, puede hacerse un abordaje por vía posterior. Y en algunos pacientes con muchos niveles, el criterio es hacerlo mixto. Es algo de lo que estamos actualmente trabajando en el grupo de columna. La evidencia científica del tratamiento quirúrgico contra el conservador es muy débil, no se puede hablar de una diferencia clara entre ambos, o superior del tratamiento conservador, y en el manejo quirúrgico tener en cuenta la edad, los factores de riesgo vascular, el tiempo de evolución, el estado neurológico preoperatorio, el diagnóstico neuroradiológico y las señales de hiperintensidad intramedular en la resonancia magnética. Indicaciones absolutas para la cirugía: una mielopatía descompensada que es rápidamente progresiva y no importa cuál sea la escala de Neurick. Otras indicaciones relativas: pacientes tratados 6 meses sin estabilizar la enfermedad y estadios iniciales de la clasificación de Neurick. Contraindicaciones: pacientes en estados avanzados que no tenemos expectativas de recuperación importante, con enfermedades crónicas descompensadas. ¿Por qué? Porque todo esto nos aumenta el riesgo quirúrgico. Son pacientes que les hagamos lo que les hagamos, pueden tener un muy mal resultado. El manejo por vía posterior puede ser por laminectomías multinivel, en casos de cuidado con las inestabilidades. Laminectomías más una fijación posterior, laminoplastías con puerta abierta, la más famosa o usada es Hirabayashi, y combinar técnicas con la fusión posterior, cuando hay compromiso neurológico de 3 o 4 más niveles, y contraindicado, como les comentaba, en casos donde hay una cifosis cervical. El manejo por vía anterior es el que más preferimos nosotros: disectomías, fluodesis y placa, corporectomías, más injerto de cresta o malla de titanio con injerto autólogo y placa. Es para prevenir el deterioro, hacer una descompresión medular, estabilizarlo y mejorar la perfusión medular. Indicado en la cifosis cervical, en la estenosis congénita, osteofitos posteriores, complejos osteofíticos escalas. El manejo quirúrgico, en cualquier caso, hay que seleccionar al paciente de forma individual. Lo que hacemos no son recetas de cocina, mucha gente lo puede encajonar así, pero no hay que hacerlo. Hay que descomprimir en forma suficiente, hay que ser meticulosos en la técnica y tener en cuenta las complicaciones perioperatorias. Por vía anterior, ¿cuáles serán estas complicaciones? Lesión esofágica, lesión vascular, lesión de la arteria vertebral, leucemias involuntarias, aflojamientos de material de osteosíntesis, sepsis superficial y profunda, inmovilidad de la zona donadora, en caso de que se tome injerto de castiliaca. Por vía posterior, el mayor número de seromas, de licencias de herida quirúrgica, riesgo de lesión del saco dural o de las raíces. Es necesario, en caso de laminoplastías, utilizar un motor de alta velocidad, la marca y el número que ustedes quieran, y utilizar instrumental especial para la vía posterior. ¿Qué precauciones debemos de tener? En la vía anterior, preferimos hacerla siempre que sea posible, buscar junto con anestesia el método ideal para que la presión arterial esté en estos rangos, la presión arterial media, sobre todo durante la descompresión medular. Hay estudios que nos hablan que si cuando el paciente tiene elevaciones o caídas de la presión arterial durante la descompresión, puede aumentar el daño neurológico postoperatorio. Entonces debe de buscarse una estabilidad en la TA del paciente en el transoperatorio. Manejarlo en UCI o en UCEP es controvertido, nosotros preferimos que sí. Y hay una alta incidencia en este tipo de pacientes de un compromiso respiratorio. Es la principal complicación en el postoperatorio
infecciones pulmonares altas o bajas. Mantener la intubación en los casos severos y utilizar esteroides en forma preventiva. El papel de los esteroides es controvertido, mientras no nos demuestren que no sirven, pues los seguimos usando nosotros. En este paciente, ya para terminar, ¿qué encontramos? Cambios de estabilidad, cambios también en la señal infradural, datos compresivos de las raíces a varios niveles, manejo, quitarle 2 cuerpos, parecen 3, su placa. Caso 2, lo mismo, ya hay cambios de estabilidad en el paciente, hay cambios en la señal intramedular. Y compresión muy importante. Esto ya está osificado, es un complejo osteofítico discal, es ligamento, es disco, son osteofitos, lo mismo. 2 niveles de corporectomía y fijar la correa anterior. Normalmente esto se tolera muy bien, bajo índice de pseudoartrosis y no se mueve ni se boca. En otros, dependiendo de lo que tengamos visitado aquí en el hospital, hay sistemas que pueden parecer más raros. Este se ve muy feo y dirán, ¿por qué no se incluyó esta caja en la placa? ¿Por qué se dejó solita? Pues porque en ese momento nos dimos cuenta que para una cirugía tan grande a nivel cervical nos hacían falta placas más grandes. ¿Cómo le ha ido esta pacientita? Ya tenía 3-4 meses sin caminar, madre soltera con hijo único. La paciente la acabamos de ver en la consulta, ya da pasos después de casi 6 meses de no caminar, ya tiene fuerza en las manos, ya come sola. Entonces, dentro de lo que se pudo hacer para las condiciones de ella preparatorias, consideramos que no es un mal resultado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? El tratamiento conservador mediante la inmovilización y el cambio de actividad mejora en determinados pacientes. Es preciso controlar a estos pacientes, dado que puede haber un deterioro pese a este tratamiento. El tratamiento quirúrgico precoz beneficia a la mayoría de los pacientes que padezcan neuropatía. Yo les doy el ejemplo de los pacientes que prefieren ellos, echarse a correr cuando sale el toro de Torines o echarse a correr cuando ya lo tienen aquí enfrente. Entonces, si hacemos un tratamiento más precoz, vamos a poder tener o podemos esperar un resultado mejor con la cirugía. Los objetivos fundamentales es descompresión medular y estabilización de los niveles, porque también el movimiento excesivo probablemente contribuye a la mielopatía. Y en casos donde la compresión de la médula es a 3 niveles discales o 4, o con pérdida de la lordosis cervical, prefiere tratamientos quirúrgicos anteriores. Cuando hay compromiso de más niveles, la tasa más alta de complicaciones relacionadas con el injerto y el tratamiento suele favorecer para un abordaje posterior. A veces entonces será por vía posterior o por las 2 vías. Hay que individualizar nuevamente a cada uno de los pacientes. La mayoría de las veces el tratamiento quirúrgico correcto determina la corrección satisfactoria de la mielopatía y hay más probabilidades de que mejoren los pacientes sometidos a cirugía en etapas tempranas que aquellos que tienen además mayores comorbilidades, presión alta, diabetes, alcoholismo, hepatitis, etcétera, etcétera. Recordemos que hay que mantener la estabilidad y les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Pues sin duda es un tema bastante interesante, es algo complicado, porque si bien lo decías, sí tenemos que protocolizar a cada paciente en forma individual, porque a veces tú puedes entrar por vía anterior, pero tienes una compresión entre C3 y C4, y bueno, tienes que tener cuidado porque por ahí pasan la vía de los tractos espinales que van a la zona cardiopulmonar, y ahí es cuando te puede dar un susto en el transoperatorio o en las primeras horas si tú a tu paciente lo llevas a piso y no tomas en consideración pues, las unidades de cuidados intermedios o los cuidados intensivos. A veces cuando haces la descompresión y sí hay esa parte de la teoría vascular, hay una perfusión, porque cuando tú estás haciendo la corporectomía, bueno, está aumentando el sangrado. No es lo mismo cuando tú haces una disectomía pura y no te sangra el paciente,
a cuando estás haciendo las corporectomías, hay unos vasos muy importantes entre los cuerpos vertebrales que se han formado con el paso de la enfermedad mielopática, y esto hace que aumente el sangrado y puede venir una zona de isquemia, y por eso es que se te deteriora neurológicamente el paciente, o bien te puede ser un problema cardiorrespiratorio en las primeras horas del postoperatorio, o bien esa presión que tú a veces le dices a los anestesiólogos que te la mantengan con una media de 60, 70 milímetros de mercurio, es porque también te pueden hacer trastornos arriba, o sea, a nivel cerebral te hacen las isquemias cerebrales transitorias, o simplemente se les configura o se desconfigura más bien el espacio, el entorno donde ellos están hospitalizados. Entonces, creo que es un tema bastante interesante desde el punto que lo veamos desde las complicaciones, la vía de abordaje, la parte de cómo llevas tú a un paciente al quirófano y cómo se va de alta, porque a veces el paciente también se te puede deteriorar en los primeros días, porque pues obviamente es un problema de tractos espinales, aunque tú sabes que mecánicamente o la descompresión fue suficiente, pero va a haber cambios bioquímicos, va a haber problemas de inestabilidad de la membrana celular, donde hay zonas de hipoxia, y esto te va a hacer más deterioro neurológico. Y mi pregunta es, de toda esa experiencia que tú has tenido con estos pacientes, de las cosas que tú recuerdes o que has vivido, ¿qué es lo más complicado para un paciente que tú abordas, sobre todo desde el punto de vista anterior, porque el posterior como que la mortalidad es menos alta que cuando tú haces un abordaje vía anterior, aunque ya están las indicaciones, ¿no? Abordaje anterior, cuando la vía motora está anterior, o hay 2 o 3 niveles. Pero ¿qué pasa en esa toma de decisión cuando tú dices, el paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene algún otro trastorno que me hace que pueda justificar una vía anterior, pero la mortalidad va a ser más alta a que si tú lo haces por vía posterior y vas a hacer una buena descompresión con una laminoplastia? De hecho, estamos en ese proceso. Tenemos la sesión general del hospital para mediados de año, y el tema es complicaciones, únicamente hablar de las complicaciones de la mielopatía espondilótica cervical. Gran parte de la mortalidad de este hospital son pacientes con mielopatía cervical, precisamente por el tipo de daño que tienen. Queremos hacer un análisis de todos estos casos, de todas las infecciones, licencias de vida, todo lo que se encuentre de ese tipo de infecciones, y hablando de la mielopatía cervical. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Primero, explicarle y que entienda el paciente qué es lo que tiene, que lo acepten los familiares, que se haga un consentimiento informado y que en todo momento estén enterados de qué fue lo que sucedió, cómo salió el paciente y qué expectativas son las que tienen. Yo creo que igual de importante es que nosotros hagamos un análisis, que retomemos todos estos datos del paciente y que llegado un momento le digamos, ¿sabe qué? Así como viene, que ya se decidió operar porque ya tiene un año en la silla de ruedas, ya no le podemos ofrecer nada que le vaya muy bien. Hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes operar, tú lo puedes hacer, mecánicamente puedes hacerle varias cosas, pero tu limitante va a ser la recuperación del paciente. Y no sabemos si en ese inter valga la pena que tú se lo hagas. Un paciente que está con una hepatitis severa, que no tiene un control de función hepática apropiado, un paciente que tiene más comorbilidades, dices, ¿valdrá la pena? Hay que sopesar esto. Lo más importante es saber cuál paciente sí y cuál paciente no. Y aprender también a decir a los pacientes, ¿sabe qué? No tenemos nada que ofrecerle.